Hola, bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy continuamos con los Caballeros de Plata y les traigo a uno de los discípulos de Shaka de Virgo. Esta vez estamos con Shiva de pavo real MyClock X de la marca china CS Model. Y por aquí tenemos el lanzamiento exclusivo de CS Model. Estamos hablando de Shiva de pavo X. ¿Y por qué digo exclusivo? Porque es la primera empresa en sacar esta figura inédita, desde cero. Ninguna otra marca lo ha sacado hasta el momento y es algo que a mí me genera bastante intriga de verlo a detalle. Así que vamos allá. La caja nos ha llegado algo maltratada, como podemos ver en el viaje. Viene en este empaque característico de los Santos de Plata de CS Model, una caja algo delgada, algo simple, de color morado. En la parte frontal nos viene el caballero impreso de Shiva. Por la parte posterior tenemos una especie de modo objeto de un pavo real muy elegante. Y por los laterales no trae nada. Así que vamos rápidamente a ver qué nos trae en su contenido. Nos viene un blister. Tenemos una bolsita, que dentro nos vienen muchas más bolsitas. Es algo muy interesante por estas partecitas del cuerpo. Tenemos cabellos, manos, más partes de plástico, las colas del pavo. Algo muy interesante, vamos a verlo más adelante a detalle. Y tenemos un blister donde nos viene toda la armadura de metal y esta tira de plástico. Y como podemos ver, los colores se ven muy bonitos. Tiene un verde espejado bastante característico de esta marca de CS Model. Así que vamos a organizar todas las piezas y veamos cómo nos va. Y por aquí ya tenemos organizado todos los que nos trae esta figura. Empecemos primero con el cuerpo, que es lo que más me llama la atención, ya que esta personaje, como sabemos, utiliza como una especie de ropa de tela por debajo y también tiene armadura. Bien, lo que le han hecho es que el cuerpo X de plástico le han añadido estas partecitas de aquí. Como podemos ver, son prolongaciones, son extensiones de un plástico como un poco gomoso. Mira, esto es lo que simula a la tela. Acá también, mira, nada más es no te miento, no se puede notar bien aquí en la cámara, pero este plástico que tiene estas prolongaciones para hacer más bultoso el cuerpo, se siente de una mediana calidad tirando a baja. Este es un color blanco de esos que se te pueden poner amarillo o sucio con el tiempo. Con el tiempo esto de aquí va a ponerse amarillo. Eso se siente clarito, puede tomar otras coloraciones. Se te puede ensuciar bastante porque se siente ese tipo de plástico que se ensucia. Y en lo que es las articulaciones, están muy bien, tienen buenos rangos de movimiento. Como podemos ver, esa es la altura que alza los brazos. Tiene un giro en 360 en el hombro, giro también tiene en 360 en el bíceps, porque han hecho justo esta medida aquí. Tiene la punto de articulación, doble punto de articulación en el codo, pero aquí sí lo vemos limitado por lo que son estas piezas. No se eleva la parte del tórax, pero tiene buena movilidad ahí, a nivel del tórax. A nivel de cintura, tiene un rango reducido de movilidad, pero sí se mueve. El split es normal, no impide nada. La patada hacia adelante, buen rango de movimiento. También tiene doble punto de articulación en la rodilla. Aquí no impide mucho como en los brazos, pero también está un poquito limitado. Para atrás también tiene un buen rango de movimiento. Cuerpo rígido, articulaciones rígidas pero fluidas. Un cuerpo aceptable con calidad de estos plastiquitos de las prolongaciones. Yo lo veo bastante chafa. El color de la armadura es muy bonito. Mira la pechera, me gusta bastante el color. Ya sabemos que CS Model tiene la pintura bastante brillosa, bastante espejada, y eso suele ser que se sabe pelar con facilidad. Por ahí podemos ver unas pequeñas desperfectos en las pinturas. Esto es característico de CS Model. Por ahí también en otras piezas vi que tienen pequeños desperfectos, despintados
puede ser que se te raye, porque esta pintura tiene esa característica, que se te raya, se te pela, pero el color es muy bonito. Mira que tiene unos filos morados y un verde esmeralda bastante agradable. Lo que son los pines, los conectores de una calidad aceptable. Bueno, aquí también tenemos la tiara, una tiara medianamente detallada, no es perfecta, pero va a cumplir su función. Recordemos que este es un personaje que no apareció mucho en el anime, creo que en uno o dos capítulos, que se enfrentó contra Iki junto con su compañero Agora de Loto. Vamos a ver los rostros, nos trae solo 3 rostros. Los rostros están bien para hacer una marca de CC Model. CC Model también, los rostros nunca son muy buenos, pero esta vez ha sacado unos bonitos rostros. Ay, déjame acomodarlos. Mira, aquí están bastante bien, diría yo, están muy bonitos. Este rostro de aquí recuerda a un rostro en el anime que sale con una sonrisa. El rostro de acción también tiene ese pequeño puntito que es de la meditación. Bueno, aquí tenemos otros rostros, las pestañas están bastante exageradas, tiene bastante pestaña. Este es cuando está meditando. Hay una escena donde no recuerdo si es que es una ilusión del puño fantasma del Fénix, pero está con una túnica, sin camisa, que está, y luego le salen unas serpientes, fuego, parece que es una ilusión. Ahí está, podemos recrear. Lo malo es que no viene un cabello para ponerlo sin la tiara y recrear esa escena. Y tenemos estos cabellos que no los veo buenos, no se sienten de la mejor calidad. Me recuerda este plástico cuando teníamos esos soldaditos cuando éramos pequeños que nos regalaban, que venían en unas funditas. Y bueno, no se ve de lo mejor, una calidad bastante chafa. Tenemos las plumitas también, tienen un bonito color, pero parece que no se van a poder moldear, no se quedan, son de goma, pero vuelven a su sitio después de un tiempito. ¿Sí ves? Son 3, igual que el Fénix. Y bueno, en lo que es las manos tenemos 1, 2, 3, 4 pares de manos, lo típico, manos con palmas abiertas, unas manos en garra, unas manos con esta característica como la de Excalibur, y los típicos puños cerrados. También nos traen un par de cubrepuños de plástico. Bueno, tienen el cubre abdomen de plástico y estas partecitas que son para completar la ropa de este personaje. Como esto es algo nuevo, algo novedoso, quiero irlo armando aquí contigo. No sé cómo será el armado de esto, así que vamos a ir detallando cómo lo vamos a armar. Aquí parece que tenemos estas partecitas que son como unas tobilleras. Va a venir, déjame ver cómo va, ya le encajamos ahí. Perfecto, vamos a poner la L del pie izquierdo, vamos a introducir aquí, se encaja perfecto, como vemos está muy bien. Las rodilleras creo que le vamos a poner al final porque siempre se suelen caer, y así que vamos a evitar eso por el momento y vamos a seguir con el armado. Colocamos esta parte de aquí, ponemos el otro pie, está muy sencillo tal como vamos. El cinturón, tenemos organizados estas piecitas que nos vienen con unas letras, como podemos ver aquí nos viene la R. Vamos a poner este cubre abdomen que simula bastante a la ropa. Ponemos esta parte de aquí y ponemos la parte delantera. Ya, ahí fue. Ahí tenemos el cubre abdomen. Volvemos a poner el cinturón. Ahí está. Luego de eso vamos a poner la hebilla. Ahorita nos queda un espacio más pequeño, así que tenemos que hacer bastante presión, hacerlo un poquito hacia abajo para que pueda ingresar. Y ahí fue. Ahí tenemos, vamos armando ya a nuestro caballero.
Estas piezas tenemos que irlas colocando, al parecer, por aquí. Aquí hay unos por aquí hay unos pines donde debemos encajar. Ya, ahí tenemos, si ves. Y esto vamos a ponerlo a nivel del faldón. Aunque tenemos, déjame ver. Estos pines del faldón, sí son articulables. Esperemos que no se salgan con el mínimo movimiento. Lo colocamos ahí, ya, ahí va quedando bien, perfecto. Hacemos lo mismo con el otro lado. Asegúrate de que ingrese bien para que después no se te salga. Ya, ahí encajó. Perfecto. Esta tiene la letra F, puede ser de from, adelante, no de la serie. Tenemos esta piecita de aquí. Ya, ahí tenemos. Perfecto. Vamos a encajar aquí. Ya, ahí va quedando. Se va viendo muy bien. Y para terminar el faldón ponemos esta que es más ancha y la colocamos aquí en estos orificios. Estamos colocando mal, es del otro lado. Bien, ahí sí. Tenemos ahí en los botitos, los orificios. A ver. Tienes que asegurarte que encajen perfecto. Ya, ahí está. Bueno, y colocamos. Ya, muy bien, ahí vamos. Ya está la falda. Se está viendo perfecto, muy bonito. Me está agrandando bastante. Wow. Ya completo con la tiara, se ve muy bonito, muy hermoso. Y colocamos al cuerpo. Ya está. Por último vamos a colocar las rodilleras, casi nos olvidamos que dijimos que le íbamos a poner al final. Fácil, muy fácil. ¡Tatán! ¡Wow! Estoy sin palabras realmente. Estoy bastante sorprendido, la verdad. Cuando vi los cabellos estaba un poquito decepcionado de esta figura, pero ya armado es muy bonita. Creo que las hombreras están, no sé si que las hombreras estén bien. Le puse como me vinieron en el blister. Por lo general, a veces cuando una figura alternativa no viene detallado de qué lado vienen las piezas, es recomendable ponerle cómo vienen organizadas en el blister, pero no siempre. A veces pueden ser que estén cambiadas, pero por lo general, como le digo, casi siempre vienen organizadas en el mismo orden. Bien, como les decía, esta figura está muy bonita. Me gusta cómo se ve. Es algo bastante innovador. Cuando íbamos a pensar que iban a sacar un personaje como Shiva de pavo real, es un personaje secundario de plata que solo aparece en el anime, no aparece en el manga.
y bueno, es una bonita opción y está muy bien. Yo considero que es una de las mejores figuras de CS Model. Sin duda alguna es muy buena. CS Model aquí ha hecho un buen trabajo, con excepción de los cabellos que pudieron haberlo hecho mejor. Pero mira, nada más, está muy guapo y tiene bastante parecido al personaje del anime. ¿Qué te puedo decir en el armado? Ya lo fuimos viendo poco a poco, está muy fácil, todo encaja perfecto, nada se cae. Una complicación, bueno, la hebilla del cinturón un poquito complicado, pero se soluciona. Las rodilleras entran fáciles, no se caen. Mira, todo queda en su lugar, no se cae nada, está perfecto, es muy bueno, se siente bastante estable, muy buena figura, estoy bastante sorprendido. Bueno, entonces vamos a unas pequeñas poses y volvemos con unos puntos positivos y negativos de esta figura y las consideraciones finales. Vamos para allá. Y ya volvimos después de haber visto unas pequeñas poses. Esta vez quiero pasar los puntos positivos y negativos con la figura en una pose de batalla, una pose más dinámica, porque quiero mostrarte ciertos detalles que se pueden ver de esta forma. Bueno, el punto negativo número 1 y principal es que los cabellos son de mala calidad, se sienten de un plástico bastante chafa. Además, no nos trae la opción de ponerlo al caballero sin la diadema y recrear esa escena cuando Shiva de pavo real está meditando sin la armadura. Otro punto negativo es que los plásticos de la ropa, esta túnica, se sienten de mala calidad, también se siente de un plástico chafa. Y aquí está lo que te quiero mostrar, que hay transferencia de pintura, y eso que solo lo monté, déjame mostrarte. Ahí tenemos por aquí un puntito, bueno, cuando estaba haciendo las poses pude notar que se transfiere muy fácilmente la pintura verde al plástico. ¿Qué quiere decir? Que esto puede ser un problema a futuro. Otro punto negativo es que estas partecitas, también hablamos del plástico, del faldón, que se caen con facilidad. Lo recomendable es fijarle con algo, pegarlos para que ya no se te muevan, no se te caigan frecuentemente. Yo lo pegué con silicón y me ha funcionado parcialmente porque es un silicón líquido. Tenía que ponerle otro pegamento para que me queden mejor. Otro punto negativo que también tiene que ver con el diseño. Como te digo, es un diseño prácticamente nuevo. El diseño hace que tenga un poquito de dificultad al hacer poses amplias, poses más dinámicas. No podemos cerrar completamente el bíceps, no podemos abrir mucho lo que son las piernas, alzarla, porque también se caen estas partes. En fin, se hace un poquito complicado hacer las poses más dinámicas, más amplias, por el diseño que tiene esta figura. Otro punto negativo es que la pintura de CS Model no tiene una buena calidad. No se ve mal, pero tiende a rayarse, tiende a pelarse, trae fallas en la pintura, trae rayaduras.
y con el tiempo eso también es un problema. Y pasando a los puntos positivos, podemos decir que entre el punto positivo número 1 que a mí me encanta y me emociona es que es un diseño único, propio de la marca de CS Model. Es innovador, es exclusivo, no es una copia de ninguna figura, no ha copiado a Bandai, sino que se lo sacó desde cero. Veamos qué nos ofrece más adelante MST si es que saca este personaje. Por ahí vi que parece que lo van a sacar, no lo sé todavía, veamos qué tal. Pero hasta mientras, este es una figura exclusiva de CS Model y me parece un punto muy positivo. Otro punto positivo, que tiene un valor muy económico. Lo puedes encontrar en AliExpress alrededor de 30 a 35 dólares, un precio bastante accesible para lo que tiene. Más puntos positivos, la estabilidad es sorprendente, es muy buena, se para solo, tiene una firmeza muy buena, no se te balancea, puedes hacer las poses que sea y vas a estar de pie, y eso me gusta mucho. Más puntos positivos, visualmente esta figurita es muy bonita, es estéticamente buena, tiene buenas proporciones, no se ve mal. Para mí es una de las mejores figuras de CS Model hasta el momento de lo que va sacando de los plateados. La cámara no le hace nada de justicia, en mano es muy bonita. Otro punto positivo, que es una muy buena representación del personaje, no al 100%, pero podemos decir que este es Shiva de pavo real. Y ya como conclusión final, podemos decir que esta es una figura muy buena, muy recomendable, la mejor actualmente de CS Model sin ninguna duda. Muy bonito, estéticamente perfecto, colores hermosos, rostro muy bueno, a pesar de sus fallas, de sus puntos negativos, es una figura excelente. Estoy muy feliz en haber adquirido a esta figura de Shiva de pavo de CS Model. Vamos a ver cómo sacarán, si es que lo sacan, a Agora de Loto, el compañero y también discípulo de Shaka, para completar este dúo que se enfrentó a Iki. Estos personajes casi no lo recuerdan mucho porque, bueno, en esos capítulos realmente esas imágenes daban mucho que desear, muy feas, tenían muchas fallas, no sé por qué. En esos capítulos de relleno esas imágenes tenían muy poca calidad. Iki se veía horroroso. Ahorita que volví a ver ese capítulo para ver la pelea contra Pavo Real, vi que ahí tenía Iki el pectoral diferente, así como que el que trajo Great Toys, que ahí sacaron el modelo de ese capítulo, el número 54 de Senseiya, donde se ve todos estos capítulos. Este capítulo es muy malo gráficamente. Bien, ya me alargué un poquito contando la historia porque merecía. Algunas personas me han dicho que quién es ese personaje. Y bueno, ahí lo resumo. Es un personaje discípulo de Shaka que se enfrentó junto a Agora de Loto con Iki en la isla Kano. Bien, y así llegamos al final de este video. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Darle like, comentar, que yo estaré dispuesto a leerlos todos. Déjame en los comentarios qué tal te parece esta figurita y cómo recuerdas al personaje del anime clásico. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los My Club X. Chao, cuídate, bye bye.